Soy Camila Salazar, tengo 34 años y llegué hasta el rango de capitana de enlace en el Ejército Nacional. Sin atajos, sin favores. Durante años me sacrifiqué por mi familia sin pensarlo dos veces. Ampagué facturas, cofirmé préstamos, volé a casa para cada reunión familiar, pero cuando me dijeron que no podía estacionar en la entrada, porque era solo para la familia, tomé una decisión que lo cambió todo. ¿Alguna vez te han rechazado las personas por las que siempre estuviste presente? Si es así, deja tu historia en los comentarios. No estás sola, Ann. Antes de contarte lo que pasó, déjame saber desde dónde nos ves, y si alguna vez tuviste que hacer valer tu lugar después de ser ignorada, dale like y suscríbete, porque lo que viene a continuación no te lo esperas. Me llamo Camila Salazar. Tengo 34 años y durante toda mi vida adulta fui la persona tranquila y confiable de mi familia, la que nunca armaba escándalos, nunca pedía mucho y siempre estaba disponible. Cada año en verano hacemos una reunión familiar. Siempre se celebra en la casa de mi tía Patricia en Chía, al norte de Bogotá. No es exactamente una tradición que me emocione, pero nunca me he perdido ni una sola. Cuando crecía, mi familia extendida era un grupo unido y competitivo. Mi papá tiene 3 hermanos. Todos se quedaron en la zona y criaron a sus hijos en los barrios residenciales alrededor de Bogotá. Mis primos son del tipo pulido y exitoso en finanzas, derecho, bienes raíces. Sus vidas siguen un guión muy específico, y yo nunca encajé en ese molde. Cuando anuncié a los 17 años que me iba a alistar en el ejército, el salón quedó en silencio. Mi papá se sorprendió levemente. Mi mamá solo asintió, como si lo hubiera sabido desde siempre, pero tía Patricia dejó muy clara su opinión. Sacaste 380 en él y CFESI. ¿Vas a desperdiciar eso?, dijo, negando con la cabeza. Podrías haber entrado a cualquier universidad. Yo no quería hacer un punto. Simplemente necesitaba un camino hacia adelante que no dependiera del dinero o la aprobación de otros. El reclutador había visitado nuestro colegio y la forma en que habló sobre estructura, propósito y estabilidad a largo plazo hizo que algo hiciera clic en mí. Firmé los papeles la semana después de graduarme. Partí en agosto y comencé a construir una vida que tenía sentido para mí, aunque nadie más la entendiera desde afuera. Mi familia se enorgullece de estar muy unida. Chats grupales, álbumes de fotos compartidos, chistes internos que se remontan a décadas. Pero lo que ellos llaman cercanía a menudo se siente más como vigilancia. Notan cuando subes de peso, pierdes tu trabajo, sales con alguien nuevo o faltas a una celebración cada año en la reunión. Hacen las mismas preguntas. ¿Cuándo vas a salir del ejército? ¿Estás pensando en hacer algo más estable? ¿Extrañas la vida real? Nunca es malintencionado, no exactamente, pero está cargado. No ven lo militar como una carrera. Para ellos es una fase, algo que hacen las historias de fracaso o los chicos perdidos hasta que se encuentran a sí mismos. Dejé de explicar la estructura de mi rol hace años. Es más fácil asentir, sonreír y dejarlos creer lo que quieran. Aún así, nunca me retiré. Cada verano llevaba comida, ayudaba a organizar las bolsas de regalos y me quedaba hasta tarde para limpiar cuando mi tío, Héctor, perdió su trabajo durante una ronda de despidos en su firma de arquitectura. Me hice cargo de su hipoteca durante 2 meses para que no se atrasaran. Lo hice anónimamente. Transferí el dinero a través de su cooperativa de crédito con una nota falsa de alguien que cree en las segundas oportunidades. Todavía no saben que fui yo. Mi prima Gabriela me llamó llorando después de estrellar su carro contra una pared en su primer semestre en la Universidad de los Andes. En ese momento estaba estacionada en Alemania, haciendo malabares con mis propias cuentas y papeleo para mi primer ascenso. Pero confirmé un préstamo para que pudiera comprar un Honda usado y mantener su trabajo. Nunca volvió a hablar de eso, ni siquiera un mensaje después de que se pagó la última cuota.
Nada de eso me molestaba en ese momento. Me convencí de que simplemente estaba haciendo lo que hace la familia, estar presente. Ayudar cuando puedes, sin hacer mucho alboroto. Y tal vez una parte de mí todavía esperaba que algún día me vieran como algo más que la chica que se escapó para jugar a los soldados Zampero, año tras año. El mismo escenario se repetía. Mis primos hablaban de sus negocios, redes y nuevos títulos laborales. Yo recibía un educado "gracias por tus servicios" si alguien recordaba lo que hacía. Se reían de mi viejo Jeep, se burlaban de la forma práctica en que me vestía y comentaban lo callada que era. Tía Patricia una vez bromeó diciendo que yo pasaba por la familia como una vecina amable, no como alguien que compartía su sangre. Dejé de corregirlos. Dejé de llevar pareja. Dejé de contar más que detalles superficiales sobre mi vida. Cuando fui seleccionada para entrenamiento de oficiales, no se lo dije a nadie. Cuando estuve desplegada 9 meses y vi cosas que todavía me despiertan por las noches, volví a casa y sonreí en la reunión como si nada hubiera pasado. Hay algo únicamente agotador en ser invisible e indispensable al mismo tiempo. Nunca me veían claramente, pero se apoyaban en mí cuando importaba. ¿Necesitas un aventón de última hora al aeropuerto? Llama a Camila. ¿No puedes encontrar niñera para el evento del sábado? Camila está de servicio. No le molestará. Mis padres siempre fueron neutrales, por así decirlo. No me desalentaban, pero tampoco me defendían. Existían en ese terreno medio tranquilo, donde el amor y la incomodidad coexisten. Mi mamá me enviaba ofertas de trabajo de empresas de defensa cada pocos meses, insinuando que pronto debería establecerme. Mi papá generalmente preguntaba cómo estaban mis rodillas. Aún así, seguía volviendo. Seguía estacionando en la calle, porque la entrada siempre estaba llena. Respondía a preguntas que ya había contestado 10 veces. Los escuchaba hablar sobre los logros de sus hijos, mientras los míos pasaban desapercibidos. Me convencía de que era más fácil participar que retirarme, que era lo adulto, mantener la paz ante. Pero el año pasado algo cambió. La reunión se adelantó una semana para no coincidir con la boda de mi prima. Acababa de regresar de un despliegue de un mes que involucraba una operación conjunta secreta de la que aún no puedo hablar completamente. Mi equipo había trabajado atravesando 6 zonas horarias, una ventana de misión de 72 horas, y habíamos perdido a alguien que todos queríamos mucho en regresar. Fue desorientador. La vida civil se sentía artificial. Aún así, volé directo a Chía y aparecí con una bandeja de lasaña y una mesa plegable en la cajuela. Nadie preguntó por qué me veía tan cansada. Nadie notó que la insignia en mi hombro había cambiado. Me sentaron al final de la mesa de picnic junto a los niños cuando saqué mi plato. Tía Patricia hizo un punto de decir: bien. Alguien trajo los macarrones con queso baratos de marca. A los niños les encanta eso. Me reí. Siempre lo hacía. Pero algo en mí comenzó a endurecerse. Mientras más daba, menos me veían. No porque no pudieran, sino porque no querían. Verme claramente requeriría reescribir la historia que ya se habían contado, aunque yo era la oveja negra, la nómada, la que eligió una vida dura sin una buena razón. Creo que el punto de inflexión llegó esa noche cuando Valentina me pasó su teléfono con una foto de su nueva oficina. ¿Todavía estás haciendo esa cosa del ejército?, preguntó mientras desplazaba sus fotos. Le dije que me habían ascendido, que ahora dirigía un equipo de 24 personas y recientemente había recibido autorización para reuniones de alto nivel. Parpadeó como si no me hubiera escuchado. Luego sonrió y dijo: como sea, estoy pensando en comenzar un podcast. Deberías seguirme. No la seguí. No terminé mi plato. Conduje de regreso a mi hotel y me senté en la oscuridad, sin estar enojada, ni siquiera triste. Simplemente acabada. Y sin embargo, un año después, cuando se envió el mensaje grupal con los detalles de la reunión familiar de este verano, respondí primero: ¿estaré allí? Déjame saber qué puedo llevar. Comencé a notar el cambio cuando me ascendieron a teniente. Al principio no fue obvio.
Solo pequeñas cosas que no se destacaban de inmediato. Todavía me invitaban a eventos familiares. Todavía me incluían en las cadenas de correo electrónico para días festivos y mensajes de cumpleaños. Pero algo había cambiado en la forma en que me hablaban, o no me hablaban. Las preguntas comenzaron a desaparecer. Antes siempre preguntaban dónde estaba estacionada o qué hacía en la base. Recibía consultas educadas. ¿Estás segura ya? ¿O tienes amigos allí? Pero poco a poco, incluso esas se detuvieron. En cambio, la conversación giraba hacia otros temas en categorías impositivas, oportunidades de ascenso, nuevas certificaciones de software, inversiones inmobiliarias. Nadie preguntaba sobre mis superiores o el entrenamiento que acababa de completar o qué significa liderar en una zona de conflicto. Podía sentarme durante una cena entera en completo silencio y nadie me dirigiría ni una mirada. Un año volé a casa desde un despliegue en Corea con solo 3 días de aviso. No había estado en casa durante meses y todavía estaba lidiando con el jet lag cuando entré al jardín y encontré al grupo habitual, reunido alrededor del asador a mi primo Andrés. Acababa de aprobar el examen de abogacía y todos lo felicitaban como si hubiera ganado el premio Nobel. Dejé una bandeja de cupcakes que había comprado en el camino y esperé a que alguien me notara. Mi tía miró hacia mí, me saludó brevemente con la mano y luego volvió a su historia sobre la pasantía de Andrés. Me quedé allí en uniforme, la maleta de viaje todavía en la mano, y nadie dijo una palabra. Después de 20 minutos, mi primo menor Santiago se acercó y preguntó si acababa de llegar del aeropuerto. Le dije que sí, asintió. Eso es duro, dijo, y luego se alejó para unirse a una conversación sobre bitcoins. Fue todo el recibimiento. Después de eso, dejé de llevar mi uniforme. No porque me avergonzara, sino porque estaba cansada de sentir que tenía que estar constantemente explicándome. La última vez que lo usé fue hace 2 años. Acababa de regresar de una rotación brutal, coordinando esfuerzos de ayuda. Después de un desastre natural, habíamos dormido solo 4 horas por noche durante semanas, descargando paletas de suministros, clasificando civiles y manejando los impactos psicológicos del desplazamiento masivo. Tenía ampollas en las manos y 3 picaduras de insectos infectadas en mi pierna izquierda que aún no habían sanado. Pero aparecí puntual a la reunión en uniforme, todavía en ese estado mental tenso, donde todo parece solo un poco demasiado ruidoso. Pensé que tal vez preguntarían, tal vez alguien querría saber cómo fue. O al menos decir debes estar agotada. En cambio, mi tía se volvió hacia mi hermana y susurró siempre quiere hacer una escena. Lo escuché claramente. No dije nada. Simplemente seguí comiendo mi plato de ensalada de pasta mientras pretendía no existir. Me llamaron ese año nuestra pequeña cartera en camuflaje. Alguien lo dijo en el postre cuando mencioné que acababa de cambiar a una nueva base. Todos se rieron. Yo no, solo sonreí cortésmente y asentí. No sé quién inició el apodo, pero se pegó rápidamente. ¿Todavía estás entregando cartas por ahí? Saluda al tío Sam de mi parte. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Cada pregunta estaba enmarcada como una broma, pero ninguna era graciosa. Se hizo claro que no entendían lo que hacía. Y lo que es más importante, no querían entenderlo. Mi rol había evolucionado con los años. No solo estaba siguiendo órdenes o marcando casillas, estaba liderando misiones, supervisando la logística para operaciones conjuntas y dirigiendo personas reales en situaciones reales. El trabajo requería inteligencia, disciplina y más control emocional del que la mayoría de la gente podría imaginar. Pero para ellos, todavía era la misma chica que se alistó directo después del colegio porque no sabía qué más hacer. Mientras tanto, los veía ayudarse mutuamente. Mi prima Sofía consiguió una entrevista porque Andrés aprovechó algunas conexiones con un ex compañero de clase. Mi tío ayudó a Gabriela a encontrar un contador cuando su negocio secundario despegó. Recomendaciones de LinkedIn, contactos compartidos, referencias elogiosas.
Pasaban estas cosas como aperitivos, pero nadie nunca preguntó si yo necesitaba algo sin recomendaciones, sin felicitaciones cuando me ascendieron, ni siquiera aún. ¿Cómo podemos ayudar cuando regreses? Al principio pensé que me lo estaba imaginando. Tal vez no estaba siendo lo suficientemente abierta. Tal vez si hablaba más, preguntaba más, me incluirían de la misma manera que se incluían entre ellos. Así que lo intenté un año. Mencioné casualmente que me retiraría en unos años y estaba pensando en hacer la transición a logística o gestión de proyectos, que estaba comenzando a construir un currículum civil y buscando programas de posgrado. Mi primo asintió lentamente. Chévere, dijo, y luego se volvió hacia Sofía y le preguntó cómo iba el startup de su novio. Esa fue la última vez que lo mencioné. Después de eso, me retiré sin hacer una escena. Todavía venía a los eventos, pero dejé de quedarme voluntariamente. Dejé de ofrecer hacer mandados o traer sillas extra. Hice mi presencia más pequeña, más eficiente. Mi trabajo me había enseñado que el silencio no es debilidad, es estrategia. Puedes aprender mucho observando en quién habla, quién es escuchado y quién ni siquiera es invitado. El chat grupal continuó durante todo el año. Fotos de recién nacidos, videos de compromisos, enlaces a artículos de noticias en los que aparecía alguien aun cuando recibí una breve mención en un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa. Solo una línea sobre los esfuerzos de coordinación de mi unidad en una operación conjunta. Pensé en compartirlo. Incluso escribí un pie de foto, luego lo borré. No lo leerían, y si lo hicieran, no lo entenderían. Cuanto más éxito tenía, más callados se volvían. Era como si cada nuevo título, cada responsabilidad adicional, me hiciera más difícil de categorizar. No podían burlarse de mí si no sabían qué decir, así que simplemente no decían nada. Ese silencio se sentía más pesado que cualquier insulto. A mi hermana Mariana también lo notó. No éramos particularmente cercanas en la infancia, pero ella tenía un ojo agudo para las dinámicas familiares. En una reunión me llevó aparte cuando ambas estábamos en la fila de las bebidas. Creo que ya no saben cómo hablarte, dijo. Les hace sentir incómodos. Le pregunté ¿por qué? Se encogió de hombros. Haces cosas que no encajan en su mundo. Es más fácil para ellos pretender que no existes. Aprecié la honestidad, pero no cambió nada. El año pasado, poco antes de la reunión, terminé un despliegue temporal en la costa oeste. Consideré si debía ir siquiera. Acababa de regresar de una rotación agotadora. Mi cuerpo todavía tenía que ajustarse a horarios de trabajo civiles. Mi cabeza aún no estaba del todo en el lugar correcto, pero sabía que si no aparecía, alguien haría un comentario sobre que había abandonado a la familia. Así que empaqué una bolsa pequeña, tomé el vuelo y llegué 20 minutos temprano a la casa de tía Patricia. La entrada ya estaba llena, como siempre. Los carros estaban estacionados en el bordillo, SUVs aparcados como reyes en el césped en me. Estacioné detrás del buzón de un vecino y caminé 2 cuadras en zapatos planos, que aún no había ablandado. Tía Patricia me recibió en la puerta. Esta vez llevaba gafas de sol gigantes y una visera, como si estuviera organizando un torneo de golf benéfico. Llegaste temprano, dijo, tomando las bolsas. ¿Puedes ayudar a montar las bebidas? Claro, dije, entrando. Nadie levantó la vista cuando entré. Sofía ya estaba contando una historia sobre su última campaña de relaciones públicas. El tío Héctor estaba junto al asador. Mi papá hojeaba la sección deportiva. Mariana me saludó desde el otro lado del mostrador de la cocina, pero no se levantó. Ayudé a cargar las bebidas en la nevera. Sonreí cuando era necesario. Pregunté sobre bebés, trabajos y universidad. Cuando alguien preguntó qué había estado haciendo, di la misma respuesta de siempre. ¿Todavía soldado? Se rieron. Uno de mis primos dijo, bueno, al menos es constante. A las 3 de la tarde, el jardín estaba lleno. La música de un altavoz Bluetooth zumbaba a través del seto. Los niños lanzaban bombas de agua y alguien había iniciado un juego de voleibol. Me quedé al margen de todo, las manos cruzadas, mirando el reloj a las 3:28 de la tarde. Recibí el mensaje en aterrizaje en 5. Me escabullí del patio y caminé hacia el jardín delantero. El ruido de la
fiesta todavía estaba detrás de mí. Alguien se reía demasiado fuerte. Se abrió una Coca-Cola, luego comenzó el zumbido. Profundo, constante, inconfundible. Tardó unos segundos en que alguien más lo notara. Mariana miró hacia arriba primero. Sus ojos parpadearon contra el sol, intentando ubicar el sonido. Luego el tío Héctor, luego tía Patricia, que salió al césped. Con el ceño fruncido el helicóptero apareció a la vista, justo por encima de las copas de los árboles, elegante, oscuro y oficial. Se cernió un momento, giró una vez, y luego descendió lentamente en el extremo más alejado del jardín. Para entonces, toda la familia se había reunido en un semicírculo suelto sobre el césped. Algunos protegían sus ojos, susurraban entre ellos, salieron los teléfonos celulares. Los niños miraban boquiabiertos. Mi papá se puso de pie, la boca ligeramente abierta, inseguro de lo que estaba viendo. El helicóptero aterrizó con un impacto sólido. El césped se aplanó, los platos traquetearon en las mesas plegables. Luego se abrió la puerta lateral y un oficial uniformado salió. ¡Capitana Salazar! ¡Capitana Salazar!, gritó. Di un paso adelante. Todos los ojos estaban sobre mí. Caminé lentamente por el césped, tranquila, sin mirar a izquierda ni derecha, sin sonreír, sin presumir, simplemente firme. Cuando llegué a él, saludé. Él devolvió el saludo. Luego me entregó una carpeta y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan: se solicita su presencia para la reunión final en el comando de DC. Gracias por su servicio. Gracias, señor, respondí, tomando la carpeta. Me volví una vez para enfrentar a la multitud. Sus rostros eran una mezcla de confusión, asombro y algo más. Las gafas de sol de tía Patricia todavía estaban puestas, pero su boca estaba abierta. Mi papá me miraba como si no me reconociera. Valentina tenía su teléfono a medio levantar, demasiado sorprendida para comenzar a grabar. Sentí brevemente, nada teatral, solo un reconocimiento. Luego subí al helicóptero y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Despegamos suavemente. No miré hacia atrás hasta que dejamos la casa atrás. Desde arriba se veían como figuras congeladas en un diorama. La fiesta continuaba. El asador todavía humeaba, pero todo se había desplazado. El piloto me lanzó una mirada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, dije, mientras veía cómo el césped se hacía cada vez más pequeño. Estoy bien. Porque por primera vez no dejé nada atrás. Sin explicaciones no dichas, sin peso invisible, solo un mensaje claro, no por venganza, ni siquiera para enseñar una lección, sino para mostrarles sin una palabra quién siempre había sido y que había terminado de pedirles que lo vieran. Cuando el helicóptero apareció por primera vez sobre los árboles, el jardín quedó en silencio absoluto. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los tenedores quedaron suspendidos sobre platos de papel. Hasta los niños dejaron de correr. El sonido de los rotores no era ensordecedor, pero era inconfundible. Un anuncio, una interrupción, una grieta a través de la versión cuidadosamente curada de la tarde que pensaban que estaban viviendo en el viento, se levantó cuando el helicóptero dio vueltas. Las servilletas volaron por el césped. Un tazón de papas fritas se volcó de lado sobre la mesa plegable. Alguien agarró su bebida antes de que cayera del borde. Nadie fue al asador. Nadie apagó la música. Era como si cada parte de la fiesta se hubiera puesto en pausa. Luego vino la voz por el sistema de altavoces. Capitana Salazar. No fue lo suficientemente fuerte como para asustar, pero fue clara, nítida, profesional. La voz no pedía permiso, no ofrecía contexto, solo un nombre y un llamado. No se necesitaba más. Todas las cabezas se volvieron hacia mí al mismo tiempo. El silencio se extendió. Me puse de pie lentamente. Con calma, sacudí la parte posterior de mi uniforme como si fuera cualquier otro día. Nadie dijo una palabra. La boca de mi tía estaba ligeramente abierta, un vaso de plástico todavía congelado en su mano. Mi papá miraba fijamente, sus cejas fruncidas, como si intentara resolver un rompecabezas que no tenía respuesta. A Mariana tenía la mano a medio camino de su pecho, como si acabara de contener la respiración. No me apresuré, no asentí,
No sonreí ni monté un espectáculo. Simplemente caminé directamente por el medio del césped. El mismo césped donde una vez ayudé a sacar sillas del cobertizo. Bajo la lluvia, mientras todos los demás esperaban bajo paraguas. El mismo césped donde había equilibrado, recogido basura, llevado bandejas, servido bebidas. A nadie me hizo espacio, pero tampoco nadie intentó detenerme. El viento de los rotores agarró los bordes de los manteles. Una gorra de béisbol salió volando. Aún así, nadie habló. Llegué al oficial que estaba en la puerta abierta del helicóptero. Me ofreció un saludo militar preciso. Lo devolví. Luego subí en la puerta. Se cerró con un sonido practicado. Despegamos inmediatamente. Los rotores levantaron una última ráfaga de viento que volcó sillas de plástico y lanzó algunos sombreros a los arbustos. Al principio no miré hacia abajo. Me senté, me abroché el cinturón, ajusté mis auriculares y esperé a que el zumbido en mi pecho se calmara. No era adrenalina, no era orgullo, era algo más frío, más permanente. Como si una parte de mí finalmente hubiera encontrado su lugar. Cuando finalmente miré por la ventana, todavía los vi allí parados. Mi familia, reunida en un círculo roto, observando cómo desaparecía en el cielo. No saludaron. No saludaron. Yo tampoco. De vuelta en la base, el aterrizaje fue poco espectacular. Estándar, sin cámara, sin ceremonia, solo una entrega procedimental. Me puse mis uniformes normales, firmé el manifiesto y fui a la oficina en el lugar para reportarme. El mayor Dwyer llamó más tarde esa noche. ¿Causaste impresión?, dijo divertido. Ese no era el objetivo, respondí. Aún así, los teléfonos se encendieron. Algunos funcionarios locales vieron al niño en la fiesta. Los rumores se extendieron. Estoy segura, dije. ¿Estás bien con eso? Sí, respondí. Y lo estaba, porque no se trataba de hacer titulares. Se trataba de inclinar la balanza por primera vez. No era yo la que tenía que agacharse para ser incluida. No estaba esperando ser vista. Había dejado de preguntar. No estaba segura de lo que dijeron de mí después de mi partida. Me imagino que las historias cambiaron con cada persona. Mi tío probablemente le dijo a alguien que estaba en una gira de reclutamiento. Mi tía podría haber insistido en que fue un truco publicitario en mi papá. Supuse. No dijo nada. No supe de ellos durante casi una semana. Luego Mariana escribió: ¿de verdad hiciste eso? Eso era todo lo que decía. Sin juicio, sin preguntas. Respondí: Ann, sí, lo hice. Unos días después, Valentina me envió una foto de su hijo, sosteniendo un helicóptero de juguete, con el pie de foto de que ahora quiere ser como la tía Camila. No respondí de inmediato. Finalmente envié un emoji de pulgar hacia arriba. Después de eso, el silencio se expandió nuevamente. El chat familiar se calmó. No más enlaces de recetas, no más invitaciones pasivas. Algunos primos dejaron de seguirme en Instagram. Lo noté. No me importó. A lo que cambió al principio fue sutil, pero se mantuvo. Escuché de personas con las que no había hablado en años. Una prima del lado de mi mamá me escribió que había visto un clip que alguien publicó del evento del jardín familiar y tuvo que mirar 2 veces. Siempre supe que eras auténtica, escribió. Espero que finalmente lo reconozcan también. Un oficial de alto rango con el que no había trabajado en casi 3 años me envió un correo electrónico personal. Salazar, me enteré de tu vuelo. Nada mal. Me recordó la crisis portuaria del 21. Mantente aguda. Es bueno ver que todavía tienes la columna vertebral para el Showtime. No estaba tratando de construir una marca, pero aparentemente había construido una. Mientras tanto, algo empezó a cambiar en el frente doméstico. Tía Patricia dejó un mensaje de voz. No devolví la llamada. No queríamos excluirte, dijo. Su voz estaba tensa. Ya sabes cómo bromeamos. Siempre fuiste fuerte. De todos modos, espero que estés bien. No fue una disculpa, fue control de daños. Mi papá llamó una semana después. Dejé que sonara. No dejó mensaje. Mariana y yo comenzamos a enviarnos más mensajes de texto. No volvió a mencionar el helicóptero, pero el tono de sus mensajes cambió a menos educado, más honesto. Preguntó sobre mi próximo puesto. Me envió un podcast que pensó que me gustaría y me dijo que estaba orgullosa de mí, Ann.
Esas 3 palabras se sintieron más pesadas que el helicóptero. Le agradecí. Siempre supe que llegarías a hacer algo. Escribió. Simplemente no sabía que tendrías que dejar el césped para demostrarlo. Sabía que no debía creer que todo había cambiado. Las personas no reescriben sus historias de la noche a la mañana, pero dejé de hacerme más pequeña para encajar en la de ellos. Dejé de traducir lo que hacía en algo que pudieran digerir. Dejé de aparecer por costumbre. La siguiente invitación a la reunión familiar llegó 2 meses después. Mismo formato, mismo día. No respondí, ni con un sí, ni con un no. Simplemente lo dejé sin leer allí. Y por primera vez en años, nadie hizo seguimiento. Nadie preguntó qué iba a llevar en ese fin de semana. Hice senderismo sola en Wyoming. Aire frío, senderos tranquilos, sin señal. Fue la mayor paz que había tenido en meses. Porque no se trataba de venganza. No quería que sintieran lo que yo había sentido todos esos años. Invisible, desapercibida. No necesitaba eso. Simplemente necesitaba espacio. Y finalmente lo tenían 3 días después de la reunión familiar. Mariana llamó. Era temprano y estaba en mi primera taza de café cuando la pantalla se iluminó. Consideré no contestar. Pensé en enviarlo al correo de voz como con nuestro papá. Pero algo me dijo que no debía. Tal vez porque ella era la única que no se había visto confundida ese día. Solo sorprendida. Hola, dije. Ann vaciló. ¿Tienes un momento? Claro. Estuvo callada por unos segundos. Luego dijo: Ann, la familia está un poco sacudida. Dejé que se asentara. Ann continuó. Nadie sabía del helicóptero, de tu rol. Ni siquiera sabían que todavía estabas activa. Nunca me fui, dije. Lo sé, respondió rápidamente. Solo digo que la gente está hablando. Se preguntan si lo hiciste para hacer un punto. Me recosté en mi silla. La luz del sol entraba por la ventana, cortando largas franjas a través del piso. No lo hice para hacer un punto. Dije, lo hice porque ellos han estado haciendo su punto durante años y finalmente lo acepté. Ella estuvo en silencio de nuevo. Luego en voz baja, dicen que los dejaste en ridículo. Me reí una vez por la nariz. Simplemente apareciendo, ¿sabes a lo que me refiero? Simplemente aparecí, como siempre lo hago, solo dejé de hacerme más pequeña para encajar. Hubo poco que decir a eso. Ella no lo intentó. En cambio, dijo Ann, son anticuados. Sabes que no siempre saben cómo hablar de cosas que no entienden. Miré mi café. Eso no es una excusa. No estoy diciendo que lo sea, solo digo que es así. Nos sentamos con ese pensamiento por un tiempo. Luego ella hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Vendrás el próximo año? No, dije. No había drama en eso. Sin vacilación. Tal vez nunca. Exhaló en el teléfono. Eso pensé. ¿Querías preguntar de todos modos? Sí, sentí el silencio que siguió, pero no lo llené. Había pasado suficiente tiempo haciendo eso en nuestra familia, cubriendo la incomodidad, ocultando lo que no se decía. Ella habló de nuevo, esta vez más bajo. Es gracioso. Siempre estuviste allí. Incluso cuando la gente no sabía qué hacer contigo, simplemente estabas allí. Lo sé, lo van a notar. Espero que lo hagan. Lo digo en serio. No lo dicen en voz alta. Pero los golpeó. No tengo interés en dar lecciones, dije. Simplemente terminé de aparecer para ser ignorada. Entiendo, dijo. Y le creí. No colgamos de inmediato. Me habló del trabajo, del último caos con el novio de Valentina, de cómo Sofía estaba tratando de convertir la historia del helicóptero en un cumplido, algo sobre cómo siempre había sido un poco extra. No respondí a eso antes de que termináramos la llamada. Dijo, ¿sabes? Solía pensar que te gustaba la distancia, que no necesitabas a la familia, que era tu elección. No lo era. Sí, ahora lo veo. Eso significó más de lo que esperaba Ann después de que colgamos. Me senté por un tiempo, dejé que la mañana pasara. No me sentí necesariamente más ligera, pero había una calma en mí que no había tenido en años. No bloqueé a nadie. No envié un gran mensaje de despedida. Simplemente dejé de participar.
El próximo cumpleaños en la familia fue el de Valentina. No publiqué nada en el chat grupal. Nadie lo notó. O si lo hicieron, nadie dijo nada. Mariana me envió mensajes de texto de vez en cuando. No constantemente, solo lo suficiente. Me envió una foto de una pulsera que vio en un escaparate. Dijo que le recordaba algo que usaba en el colegio Ann. Le dije que no lo recordaba. Ella respondió: «Está bien». Yo sí recuerdo. Unas semanas después, preguntó si quería pasar por un café. Terreno neutral, sin primos, sin agenda familiar, solo nosotras dos. Nos encontramos en un lugar pequeño junto al agua. Ya estaba sentada en una mesa cuando llegué. 2 cafés ya estaban listos. Se veía cansada, pero de una manera familiar. Cansancio real. No estaba segura de que vinieras, dijo. Casi no lo hago, admití. Ella sonrió. Gracias por hacerlo de todos modos. No hablamos de la reunión de inmediato. Hablamos de su trabajo, mis próximos puestos. Un libro que ambas no habíamos terminado de leer pasó casi 1 hora antes de que dijera «ante». Extrañan, ¿sabes? Extrañan la versión de mí que inventaron. Ella asintió. Probablemente, pero están empezando a darse cuenta de que nunca fue realmente así. No es mi trabajo corregir eso. Lo sé, nos sentamos así durante mucho tiempo, sin tensión, solo una forma silenciosa de reconocimiento. No te estoy pidiendo que vuelvas, dijo. Solo quiero asegurarme de que sepas que realmente te veo. Gracias. Merecías mejor, agregó. Lamento no haber dicho algo antes. Le creí también entonces. No resolvimos nada ese día. No hubo una reconciliación rápida, ni un montaje de abrazos y cenas grupales. Solo 2 personas que finalmente hablaban sin toda la historia que había amortiguado sus palabras. Ella pagó el café, la acompañé a su carro antes de irse, se dio la vuelta y dijo: ¿Quieres pasar tiempo sin todo el ruido? Aquí estoy. Asentí. Lo sé, y lo hice. El resto de ellos se mantuvo callado, distante o confundido. Tal vez las 3 cosas. Pero dejé de exigirles un cambio, porque yo había cambiado. Y la distancia ya no dolía como solía hacerlo. Ya no más, ahora que era mía. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, mi vida no se ha desacelerado. Si acaso, se ha acelerado. Tomé el rol de enlace público y con él vino más visibilidad de la que jamás esperé. Sesiones informativas con los medios, viajes internacionales, un lugar en mesas que antes pensaba que eran inalcanzables. No fue glamoroso. No realmente, pero fue con propósito y dejé de disculparme por ello. Todavía uso el uniforme. Todavía hago el trabajo, pero ya no entro a espacios para explicar lo que hago en un lenguaje que haga sentir cómodos a los demás. No lo minimizo. No suavizo los bordes fuera del trabajo. Es más tranquilo, más simple. He construido un círculo de personas que me ven sin que un título esté adjunto. Amigos que preguntan cómo estoy sin esperar un favor. Colegas que confían en mí por la forma en que lidero, no por lo que puedo ofrecer. Nadie en mi vida ahora confunde cercanía con derecho a la última reunión familiar. Vino y se fue sin que mi nombre fuera mencionado en el chat grupal. O si lo fue, no estaba allí para verlo. Mariana me dijo más tarde que finalmente lo hicieron en un parque cerca del apartamento de Sofía. Menos personas de lo habitual aparecieron. Mi tía trajo cupcakes comprados en lugar de hornear como solía hacerlo. Siempre en el ambiente estuvo bajo. Dijo Mariana, como si algo faltara, pero nadie pudiera decir que... Me contó todo eso durante la cena en su cumpleaños. Solo nosotras 2, sin expectativas, sin agenda. No volvió a mencionar el helicóptero, no preguntó si me arrepentía. Creo que sabía mejor que intentarlo, a lo que dijo... En cambio, mientras terminábamos la última copa de vino, fue esto. Ann todavía no lo entienden, pero creo que saben que perdieron algo. No dije nada de vuelta, solo asentí una vez. Eso fue suficiente, Ann, de vez en cuando. Alguien del viejo círculo se comunica. Oye, vi tu nombre en ese artículo de defensa. No sabía que te habían ascendido. Felicitaciones. Escuché que estuviste en la base con el ministro de Relaciones Exteriores. Siempre respondo cortésmente. Respuestas cortas. Tono amable. Sin invitación,
para continuar. No les debo frialdad, pero tampoco les debo cercanía. Esa es la parte que nunca entendieron del todo. El respeto no se otorga por culpa, y no viene por grandes gestos. Se construye con el tiempo en los pequeños momentos. Las invitaciones que no son transaccionales, las preguntas que no están cargadas, el espacio que las personas crean para lo que eres, no solo para lo que puedes ofrecer durante demasiado tiempo. Pensé que si solo trabajaba más duro, daba más, me quedaba callada el tiempo suficiente, eventualmente alguien me traería y diría perteneces aquí. Pero no funciona así. La pertenencia no se otorga, se construye y comienza con reconocer cuando un lugar en la mesa tiene un precio que ya no quieres pagar ahora. Cuando entro a un espacio ya no me pregunto si soy suficiente, entro sabiendo lo que traigo. Entro sabiendo quién soy, incluso si nadie más lo sabe. Y la diferencia, ya no necesito honor, reconocimiento para validarlo. No me arrepiento de haber aparecido todos esos años. Sé quién era entonces. Lideraba con lealtad. Daba sin cálculo. Ese nunca fue el error. El error fue esperar que hicieran lo mismo. Y una vez que dejé de esperar, una vez que salí del patrón, recuperé mi vida. No sucedió de una vez. Todavía hubo momentos que tiraron de viejos instintos. Un cumpleaños que pasó sin un mensaje, una publicación familiar en las redes sociales donde no fui etiquetada, pero incluso esos se desvanecieron. Perdieron su dolor cuando me di cuenta de que no estaba lamentando una pérdida. Solo estaba haciendo espacio, y en ese espacio crecieron cosas mejores a la primavera pasada. Di un discurso inaugural en una conferencia de liderazgo. Antes de subir al escenario, el coordinador del evento preguntó si debían mencionar mis antecedentes familiares. Negué con la cabeza. No son parte de la historia, dije. Ya no, como solían serlo. Más tarde esa noche, un cadete joven se me acercó y dijo llevas como alguien que nunca tuvo que demostrar nada. Sonreí. Tuve que demostrar mucho, dije. Simplemente, ya no más. Y lo decía en serio, porque a veces la justicia más ruidosa es el silencio. No del tipo que castiga, sino del tipo que libera. De vez en cuando todavía me preguntan sobre el helicóptero. Alguien encuentra un clip o escucha la historia y quiere saber si fue escenificado, si lo hice para hacer un punto, si lo haría de nuevo. Siempre digo lo mismo. No se trataba de ellos. Y no se trataba de mí. Se trataba de reclamar el espacio que me había ganado, de recuperar una voz que había silenciado, de alejarme de una versión de familia que solo sabía tomar no, quemé el puente. Simplemente dejé de cruzarlo sola. Ahora, cuando pienso en legado, no se trata de demostrarle a alguien que estaba equivocado. Se trata de lo que construí sin su validación. Una carrera basada en el servicio, una vida guiada por la integridad, un hombre que se sostiene, sin importar si alguna vez lo pronuncian con orgullo. Así que no estaré en la próxima reunión familiar. Y no voy a explicar por qué, porque ya no aparezco por costumbre. Aparezco donde me ven. Y eso es suficiente. Gracias por ver. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de la familia para proteger tu paz? ¿Pusiste un límite que hizo que la gente finalmente te viera diferente o no te viera en absoluto? Deja tu historia en los comentarios y déjame saber cómo lo manejaste. Y si esto te llegó al corazón, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias reales sobre cómo elegir el autorrespeto sobre el silencio. Pero antes de cerrar este capítulo, quiero contarte algo que pasó hace apenas unos meses. Algo que me confirmó que tomar esa decisión fue lo correcto. Estaba en una conferencia internacional en Cartagena, representando al ejército en un panel sobre liderazgo femenino en Fuerzas Armadas Latinoamericanas. El salón estaba lleno de oficiales de 10 países diferentes, periodistas, delegados de Naciones Unidas. Yo era la única colombiana en el panel principal. Después de mi presentación, una joven capitana de Chile se me acercó, tenía los ojos húmedos. Capitana Salazar dijo, necesitaba escuchar su historia. Mi familia tampoco entiende por qué elegí esto. Piensan que estoy desperdiciando mi vida. Le sostuve la mirada. No estás desperdiciando nada. Estás construyendo algo que ellos no tienen el lenguaje para entender todavía. Y eso está bien. No es tu trabajo traducirte para ellos. Se secó los ojos y asintió. ¿Alguna vez deja de doler?
Sí, le dije, cuando dejas de esperar que cambien y empiezas a cambiar tú la forma en que apareces. O si dejas de aparecer del todo, ambas opciones son válidas. Ella me abrazó y en ese momento me di cuenta de algo. No había recorrido todo este camino solo para mí. Lo había recorrido para cada mujer que alguna vez se sintió invisible en su propia familia. Para cada persona que dio y dio hasta quedar vacía, esperando que alguien finalmente notara. Para todos los que pensaron que si se hacían lo suficientemente pequeños, finalmente encajarían en esa noche. De vuelta en mi hotel, abrí mi laptop y vi un correo que había estado ignorando durante semanas. Era de tía Patricia. El asunto decía... ¿Podemos hablar? Lo había visto llegar. Lo había abierto una vez. Leí las primeras líneas donde decía que la familia me extrañaba y que querían aclarar malentendidos. Y lo cerré. Pero esa noche, después de la conversación con la capitana chilena, algo me hizo abrirlo de nuevo. El correo era largo, demasiado largo. Explicaba cómo nunca fue su intención hacerme sentir excluida. Como siempre estuvieron orgullosos, pero no sabían cómo expresarlo. Como el día del helicóptero les había abierto los ojos sobre quién realmente era yo, leí cada palabra. No con enojo, sino con una especie de curiosidad clínica. Como cuando analizas un mapa de batalla después de que la guerra ya terminó. Y cuando llegué al final, donde me pedía que considerara volver para la próxima reunión, porque no era lo mismo sin mí, cerré la laptop. No respondí esa noche, ni la siguiente, ni la semana siguiente. 2 semanas después, Mariana me llamó. ¿Viste el correo de tía Patricia? Sí, você va a responder. No lo sé, dije honestamente. Parte de mí quiere creer que lo dice en serio, pero otra parte recuerda cada vez que fui invisible en esa casa. Mariana suspiró. Creo que lo dice en serio. A su manera. Pero entiendo si no es suficiente. No se trata de si es suficiente, dije. Se trata de si estoy dispuesta a volver a ese espacio. Y ahora mismo la respuesta es no. Está bien, dijo Mariana. Solo quería que supieras que ella lo intentó. Lo sé, y eso significa algo, pero intentar no borra años de ser ignorada. Hubo una pausa larga. Luego Mariana dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes razón, y me alegro de que finalmente estés poniendo tus límites. Ojalá lo hubiera hecho hace años. Esa conversación se quedó conmigo, porque me di cuenta de que no se trataba de castigar a mi familia. Nunca lo fue. Se trataba de proteger la paz que tanto me había costado construir. Se trataba de no volver a espacios donde tenía que disculparme por existir. Un mes después, recibí una invitación formal, no por chat grupal sino por correo postal. Una tarjeta elegante con mi nombre escrito a mano. Era para el cumpleaños número 60 de tía Patricia. Una celebración grande en un salón de eventos en Bogotá. La sostuve en mis manos durante varios minutos. Era hermosa, claramente cara. Alguien se había tomado el tiempo de escribir mi nombre con caligrafía perfecta. En el interior había una nota manuscrita de mi tía en Camila. Sé que no he sido la tía que merecías. Sé que te hice sentir pequeña cuando deberías haberte sentido grande. No espero que vengas, pero espero que sepas que estarías en el centro de la mesa si lo hicieras, con amor y arrepentimiento, Patricia. Leí esa nota 5 veces, busqué falsedad en cada palabra y no la encontré. Solo un intento torpe, tardío, pero genuino de llegar a través de años de silencio. Tomé una foto a la invitación y se la envié a Mariana. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Respondió en segundos. Creo que es real, pero también creo que la decisión es completamente tuya. Nadie te juzgará si no vas. Durante una semana, esa invitación vivió en mi mesa de cocina. La miraba cada mañana mientras tomaba café. Algunos días pensaba, tal vez debería ir. Tal vez este es el momento de sanar. Otros días pensaba, no les debo nada. Ya me liberé. Finalmente, llamé a Mariana. Necesito tu opinión honesta. ¿Crees que si voy, las cosas realmente serán diferentes? ¿O volverán a ser como antes? Después de unos meses, hubo un silencio largo. Luego dijo, honestamente, Cami, no lo sé. La gente puede cambiar, pero también puede volver a sus viejos patrones cuando se siente cómoda de nuevo. Lo que sí sé
es que tú has cambiado, y no deberías volver si eso significa volver a ser la versión pequeña de ti misma. Esas palabras me liberaron. Tomé la invitación, escribí una nota corta en una tarjeta simple a tía Patricia. Gracias por la invitación y por tus palabras. Significan más de lo que sabes. No asistiré a tu cumpleaños, pero te deseo un día hermoso rodeada de las personas que te aman. Espero que entiendas que necesito continuar construyendo mi vida en espacios donde siempre he sido vista. No solo cuando un helicóptero me hizo visible. Con cariño, Camila. La envié por correo y sentí algo levantarse de mis hombros. No era enojo, no era triunfo, era simplemente claridad. Había cerrado el círculo, pero en mis propios términos, el día del cumpleaños de tía Patricia. Yo estaba en Medellín, dando una charla en una universidad militar. Después de mi presentación, una estudiante de primer año se me acercó. Mi mamá dice que el ejército no es lugar para mujeres de nuestra familia, dijo. Dice que estoy deshonrando nuestro apellido. La miré y vi a mi yo de 17 años. ¿Tú qué sientes? Siento que finalmente encontré mi lugar. Entonces, ya tienes tu respuesta. Los apellidos no se deshonran por elegir un camino diferente. Se deshonran cuando dejamos que otros definan nuestro valor. Ella sonrió, y en sus ojos vi la misma determinación que yo tuve que construir durante años. Después me pidió una foto, y cuando la publicó en Instagram, etiquetó a mi nueva inspiración. Gracias, Capitana Salazar, por enseñarme que no necesito permiso para ser grande. Esa noche, Mariana me envió un mensaje. Tía Patricia recibió tu nota, lloró Ann, pero dijo que entendía cómo estuvo la fiesta. Bonita, mucha gente, pero tu ausencia se sintió, no de mala manera, solo se sintió como un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? De que las acciones tienen consecuencias, de que no puedes ignorar a alguien durante años y esperar que aparezcan cuando finalmente decides verlos. Esa conversación cerró algo en mí. No era victoria, no era venganza, era simplemente el final natural de un capítulo que había durado demasiado tiempo. 3 meses después. Recibí una promoción en comandante y me asignaron a un puesto en la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York, trabajando en operaciones de paz. Era el tipo de posición con la que había soñado durante años, el tipo que confirma que cada sacrificio valió la pena. A la noticia salió en varios medios colombianos. Orgullo nacional en comandante Camila Salazar representará a Colombia en la Organización de las Naciones Unidas. Mi teléfono explotó con mensajes, algunos de colegas y amigos genuinos, otros de primos que no habían escrito en años. ¡Felicidades, Cami! Siempre supimos que llegarías lejos. ¡Qué orgullo para la familia! ¿Cuándo nos visitas para celebrar? Leí cada mensaje con una sonrisa irónica. Ahora que era conveniente, ahora que mi éxito era público y validado, ahora querían celebrar. No respondí de inmediato. Dejé que los mensajes se acumularan. Una prueba digital de lo que siempre supe, que me verían cuando ya no pudieran ignorarme. A Mariana fue la única que no hizo un gran escándalo. Simplemente escribió: estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve, incluso cuando no lo dije lo suficiente. Te amo, hermana. ¿A ella? Sí, le respondí. Te amo también. Gracias por verme, incluso cuando era invisible para los demás. Mi última semana en Colombia antes de mudarme a Nueva York, Mariana y yo nos encontramos para cenar. Solo nosotras dos, en un restaurante pequeño, lejos de los lugares donde la familia se reunía. Comimos despacio, bebimos vino, hablamos de todo menos de helicópteros y reuniones familiares al final de la noche. Mientras esperábamos el carro de ella, me dijo: ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? Que nunca te quedaste esperando a que te dieran permiso. Simplemente te fuiste y te convertiste en quien necesitabas ser. No se sintió así en el momento, admití. Se sintió como estar perdida durante mucho tiempo, pero no estabas perdida. Estabas encontrándote. Hay una diferencia. Nos abrazamos en la calle, bajo las luces de Bogotá, dos hermanas que finalmente se habían encontrado fuera del ruido familiar. Visítame en Nueva York, le dije. Lo haré, y esta vez no traeré a nadie más.
Cuando el taxi se la llevó, me quedé parada en la acera por unos minutos, respirando el aire nocturno de la ciudad donde crecí. La ciudad que una vez me sintió demasiado pequeña para mis sueños. Y me di cuenta de que no era la ciudad la que era pequeña, era el espacio que me habían asignado en ella ahora, mientras escribo esto desde mi apartamento en Manhattan, con el horizonte de Nueva York brillando a través de mi ventana. Pienso en esa chica de 17 años que firmó papeles del ejército porque no sabía qué más hacer. Pienso en todos los años que pasé tratando de ser suficiente para personas que ya habían decidido quién era yo. Pienso en el helicóptero, en ese momento que dividió mi vida en un antes y un después, no porque los hubiera dejado en ridículo, sino porque finalmente me había dejado de ridiculizar a mí misma al seguir apareciendo donde no era valorada. ¿Me arrepiento de algo? Solo de una cosa a no haberlo hecho antes. ¿Extraño a mi familia? Extraño la idea de lo que podrían haber sido. Extraño la posibilidad de lo que nunca fue. ¿Los perdoné? Estoy en proceso. El perdón no significa volver, significa liberar el peso de esperar que cambien. ¿Estoy feliz? Más de lo que he estado en años. Porque finalmente entendí que la felicidad no viene de ser aceptada por las personas correctas. Viene de aceptarte a ti misma lo suficiente como para alejarte de las personas equivocadas. A la semana pasada recibí un paquete por correo. Dentro había una foto enmarcada. Era de la reunión familiar de hace 2 años, pero no de la foto grupal de la que me excluyeron. Era una que alguien había tomado sin que yo me diera cuenta. Momentos antes de que llegara el helicóptero en la foto, estoy parada sola al borde del jardín, mirando hacia el horizonte. Mi postura es recta, militar, pero hay algo en mi expresión que ahora reconozco con determinación. Ya había decidido, ya sabía lo que venían en el reverso del marco. Había una nota de Mariana: esta eres tú, siempre lista para volar. Incluso antes de que llegara el helicóptero. Te quiero. Puse la foto en mi escritorio, junto a mi uniforme y mis condecoraciones. No como un recordatorio de dolor, sino como un recordatorio de fuerza, de la mujer que decidió que merecía más que migajas de atención, de la mujer que eligió volar, con o sin helicóptero. Porque al final, eso es lo que realmente pasó ese día. No fue el helicóptero lo que me elevó. Fue mi decisión de dejar de esperar en el suelo a que alguien notara que tenía alas. Y ahora, cada vez que una mujer joven se me acerca y me dice: a mi familia no entiende mis elecciones, le digo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera a los 17, no necesitas que entiendan. Necesitas entender tú que tu vida no requiere la aprobación de nadie más que la tuya. Y cuando finalmente te des permiso de volar, descubrirás que nunca necesitaste el helicóptero. El helicóptero solo les mostró a ellos lo que tú ya sabías, aunque siempre fuiste capaz de elevarte. Solo estabas esperando el momento correcto para despegar. Ese momento es ahora. Para mí, para ti, para cualquiera que haya estado esperando permiso para ser grande en espacios que los hacen. Sentir pequeños. No esperes el helicóptero. Sé el helicóptero. Y cuando finalmente te eleves, no mires atrás con ira o tristeza. Mira hacia adelante con gratitud. Porque cada persona que te ignoró te enseñó la lección más importante de todas, aunque tu valor nunca dependió de que ellos lo vieran. Siempre estuvo allí. Solo estaba esperando que tú lo vieras primero.